En Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, pero un economista con una trayectoria de Estado, fue superintendente de banco, de valores, contralor de la República, y me detengo ahí. Pero es un economista de mucho peso y por eso nosotros lo invitamos con cierta frecuencia, tanto aquí como el Telematutino. Y, por supuesto, me faltaba dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ivanhoe, un placer. Buenos días, bienvenido gracias, siempre. Gracias de nuevo por tener el privilegio de yo estar aquí en tu programa, Propuesta Semanal. Especialmente cuando hay tantos temas económicos sobre el tapete. Así Vamos es. a tomarnos 2 tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Industrias Vanilejas y Kenia, que por cierto, felicidades, está de cumpleaños. Muchas gracias. Hoy domingo, así es que tengas un día muy bonito. Ella está en la edad en la cual se puede cumplir años todavía. Salud. Salud. Ivanhoe, definitivamente una de las mayores preocupaciones de todos los dominicanos son los precios. Uno se sorprende con el supermercado. En esto yo tuve que llenar un tanque de gas y me resultó el doble de lo que era hace 2 años. Los vehículos, las piezas, los electrodomésticos, todo se ha duplicado de precio. Y tú has escrito muy especialmente, y lo quiero conectar con el tema de qué ha hecho el gobierno. Bueno, el tema del arancel cero. Me parece que ya lo dijo el ministro de Economía, que parece que es la única opción que tiene el gobierno para poder enfrentar la inflación. Vamos a mezclar ambas cosas. ¿Cómo no? Ciertamente la República Dominicana está siendo escenario de la mayor inflación que ha registrado la economía, al menos en los últimos 14 o 15 años. Desde Hipólito. Exacto. Tenemos una inflación interanual a febrero de casi 9%, 8.90 y tanto por ciento, lo cual indica que nos aproximamos a una inflación de 2 dígitos ya en términos de un año. ¿Y qué resulta? Esta inflación, muchos, especialmente en el litoral oficial, han dicho en su relato que cuentan acerca de las causas de la inflación, del incremento del precio, que tiene fundamentalmente un componente importado, que la inflación dominicana se debe a la inflación importada. Entonces yo me pregunto, bueno, ciertamente en el mundo, no solamente lo dice el índice de precios de la FAO, sino también el precio de las principales fuentes de energía como el carbón, el gas, el petróleo y en general todos los productos a nivel internacional han aumentado de precio. Yo creo que nadie puede desconocer esa realidad. Ahora, si le compramos el argumento al gobierno de que la inflación dominicana es básicamente importada, entonces con la tasa cero estamos importando más inflación. Es decir, es un contrasentido, es contraproducente que si usted dice que la inflación viene de fuera, entonces ¿cómo promover? Mira, ese argumento yo no había escuchado a nadie diciendo eso. Ah, bien, pues lo está escuchando, aunque recientemente escribí sobre eso y digo que si la inflación, le estoy comprando el argumento al gobierno, la inflación es importada, bien, entonces si es importada y la queremos combatir, ¿cómo entonces promover productos que vienen desde fuera, que ya tienen inflación, por eso le llamo inflación importada, que se está trayendo, a sumarle más inflación a la República Dominicana? Es un contrasentido. Pero además también el tema de la tasa cero tiene otros inconvenientes. Resulta que en el mundo hay expectativas de inflación, que aquí no se calcula, pero en otros países se calcula. Y esas expectativas de inflación dicen claramente que habrá más inflación y alimenta más inflación en el corto plazo. Lo cual quiere decir que los productos que vamos a estar importando con esta tasa cero durante los próximos 6 meses van a venir con precios incrementados. Y por lo tanto el efecto va a ser o nulo o muy limitado a favor de la ciudadanía. Pero también otro argumento que yo expongo es que las autoridades gubernamentales no han mencionado un producto que diga que con la tasa cero va a ser más barato que los precios que tenemos hoy día que pagamos nosotros los consumidores. No han podido hacer ese ejercicio. ¿Y por qué no han podido hacerlo? Bueno, porque efectivamente este tema de la tasa cero solamente es un tema mediático y tiene otros agravantes. Resulta que ante una tasa cero se supone que se está promoviendo las importaciones. Y si usted promueve importaciones, ¿con qué
divisas se compran esas importaciones? Obviamente con dólares. ¿Y qué va a pasar con la demanda? Que se va a incrementar. Entonces, existe la posibilidad que el tipo de cambio se le incorpore una presión que tal vez ahora no la tiene o no la ha tenido en los últimos meses porque se ha apreciado el peso y pudiera entonces hacer disparar el tipo de cambio. Y bueno, hay otros argumentos que lo han presentado distintos sectores, especialmente los productores del sector agropecuario y también avícola, en cuanto a que estaría dándole un golpe al sector productor nacional. Si en la República Dominicana no hay escasez de esos productos, es decir, que no hay inflación por disminución de oferta, entonces no, tampoco tiene sentido que usted aumente la oferta, porque no hay un desabastecimiento de la oferta nacional y eso va a perjudicar al productor nacional con una situación adicional que agrava el tema, que va a despedir trabajadores en esos sectores, ¿no? Del sector ganadero, el sector avícola y otros sectores de la industria nacional. Por lo tanto, yo no veo cuáles son los beneficios que se pudieran apreciar en torno a una tasa cero en el combate a la inflación. Que le den el permiso de importación. Eso pudiera ser que tal vez algunos sectores puedan beneficiarse, tal vez una paga, algún servicio que han prestado políticamente hablando, pero yo creo que al final los gobernantes están para ejercer gobierno a favor de la población. Y la población ahora mismo está desamparada en términos de qué hacer. Porque usted relataba el caso particular suyo de cuando fue a comprar el gas recientemente. Bueno, usted al menos tiene la posibilidad de manejarse porque es clase media y cualquier otra persona que nos está viendo y escuchando, pero la gran parte de la población, los que están en el quintil 1, el quintil 2 y hasta en el 3, que son los de menores ingresos en la población dominicana, los pobres, los más vulnerables, no tienen forma de zafarse de ese incremento de los precios. ¿Y qué va a pasar? No va a poder pagar esos productos. Tiene que consumir menos. Consumir menos o consumir de menos calidad. Y ahí viene el tema de que agrava los niveles de pobreza en el país. Hay un componente monetario en la inflación, porque ¿por qué República Dominicana es el país de más inflación de Centroamérica y el Caribe y el cuarto en América Latina? Parte de la génesis de la inflación dominicana está en la expansión monetaria del 2021. Porque cualquiera piensa que la inflación dominicana es de ahora. La inflación dominicana comenzó a finales del 2020, justo cuando la expansión monetaria fue creciendo, que en ese momento tenía sentido porque se estaba procurando reactivar la economía, relanzar la economía y tenía sentido. Pero resulta que tal vez no se le puso freno a esa expansión monetaria en algún momento, en el momento que empezaban a darse señales de que los precios estaban creciendo. Ya en junio y julio del año pasado, ya la inflación subyacente ya estaba dando señales. Y justo esa inflación subyacente es la que demuestra de que tiene un componente altamente monetario, su causa. Entonces, en el año 2021, el crecimiento de la oferta monetaria, de la base monetaria restringida, fue de casi 14%. Y el programa monetario situaba que debía crecer en torno al 8%. Quiere decir entonces que 6 puntos porcentuales aumentó la base monetaria respecto a lo programado. Ahora, para el año 2022, sí se está apreciando que la dominancia monetaria, que perdió, vigencia, porque la dominancia fiscal estuvo en supremacía durante todo el año 2020 y 2021, y el ámbito monetario hasta cierto punto no priorizó su norte, su objetivo, que es la de controlar la inflación en cualquier país del mundo en donde existe un banco central con moneda nacional, como es el caso de la República Dominicana. Entonces, esa dominancia monetaria ahora comienza a tener un poco más de protagonismo en el 2022 y uno aprecia que a marzo de este año la base monetaria solamente ha crecido un 6%, cuando el programa monetario permite hasta un 14%. Quiere decir eso entonces que ha habido una mayor política monetaria restrictiva y creo que eso pudiera
eventualmente influir en la inflación. Sin embargo, las medidas que hasta ahora se han tomado, como es la de la tasa de política monetaria, que ha sido aumentada desde 3 hasta 5.5%, la más reciente fue de 0.5%, que fue ahora para que entrara en vigencia en el mes de abril del 2022, ese incremento de la tasa de política monetaria no se está reflejando en la tasa de interés bancaria. Todavía a marzo, la tasa activa promedio ponderada del sistema bancario nacional ha tenido un efecto neutro, ni ha subido ni ha bajado, lo que significa que tal vez esas medidas no son suficientes para poder contrarrestar este proceso inflacionario fuerte que está padeciendo la economía y especialmente los consumidores. No sé si Ana Patricia está ya remota, está conectada con nosotros. Iván Joel, como economista, ¿qué otras políticas monetarias deberían de tomarse para que haya, vamos a decir, un contrachoque y tratar de frenar un poco este aumento tan rápido de los precios? Bueno, a la mano y de inmediato en la caja de instrumentos, una de ellas es que se debe profundizar el tema de la tasa de política monetaria. Probablemente no es suficiente. Aún más. Sí, Okay. Aún más. Y la otra tiene que ver con un aumento del encaje legal, la posibilidad de establecer un aumento del encaje legal. Si es que se quiere abordar el tema del combate a la inflación por el ámbito monetario, porque también hay un componente fiscal en la generación de la inflación dominicana. Aunque hay un déficit previsto en el presupuesto de la Nación del 2022 y también lo hubo en el 2021, resulta y viene a ser que cuando hay un proceso inflacionario, ese déficit tiene que ser disminuido. Si fuera hacedor de políticas públicas, los redujera a punto de equilibrio. Y para el primer trimestre del 2022 está registrando un déficit que, aunque está dentro de lo programado en el presupuesto de la Nación, ese déficit alimenta también el tema de la inflación dominicana, con un agravante, me gusta usar esa palabra, porque yo creo que viene mucho a la ocasión. El gasto público sigue siendo de poca calidad, al punto que en los primeros 3 meses de este Mal año, focalizado, dirías. No, poca calidad en cuanto a que el gasto no tiene un efecto reproductivo. Se estimó gastar 14% en inversión, en gastos de capital, y en los primeros 3 meses apenas se ha gastado algo menos del 8% del gasto total. Eso quiere decir entonces que el gasto no está teniendo un efecto en creación de empleo. La inversión pública en obras es insignificante, apenas se ha gastado en gasto de capital creo que unos 18 mil millones de pesos, y de eso hay alrededor de 5 mil millones en obras de infraestructura, es decir, menos de un 8%. Es decir, que se repite lo de la ejecución presupuestaria del año pasado. Sí, que ellos en términos contables en diciembre terminaron haciéndole un ajuste con transferencia de capital, pero que por el método del devengado realmente ese dinero no llegó a la economía y por lo tanto no podemos atribuirle ningún éxito al tema del gasto de capital para promover el crecimiento económico que tuvo la economía durante el año 2021. Iván Joel, pero entonces, sí, con una política fiscal restrictiva y una política monetaria que está obligada a ser restrictiva, es decir, podría lograrse un crecimiento importante, vamos a decir cercano al potencial, que es como estima el Banco Central y el Ministerio de Economía, el 5%. Es que en la coyuntura que estamos no podemos ser ambiciosos. En el 2021 se podía aspirar a tener un crecimiento económico por encima de otros objetivos, pero ya se logró ese crecimiento económico y hasta cierto punto hemos recuperado parte de lo perdido en el año 2020. Entonces ahora la prioridad no es el crecimiento económico, es contener la inflación. Usted en esta coyuntura no puede lograr simultáneamente crecimiento económico significativo con estabilidad de precios o inflación por debajo de la meta. No es posible lograrlo en forma simultánea en la presente coyuntura. Y esa es la razón por la cual la dominancia monetaria perdió peso el año pasado, porque se prefirió promover el crecimiento económico más que la estabilidad de los precios. Ahora la dominancia monetaria está tomando cierto activismo y eventualmente a final de año pudiera tener algo de éxito, pero hasta el momento no lo ha tenido en controlar la inflación, porque ya dijimos que en términos anualizados a febrero
casi se coloca en 9% interanual, lo cual está superando en casi 5 puntos porcentuales la meta de inflación, que es de un 4%. Con tu permiso, Evan Joven, nos vamos a comerciales. Interesante la conversación. Nos quedan todavía varios temas de interés porque también vamos a hablar un poquito de política y de la fuerza del pueblo. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el economista Ivanhoe N.G. Cortinas. Ivanhoe, para cerrar el capítulo de la parte económica en este segmento, explícale a la población general que no es economista el fenómeno que se ha dado de la baja estrepitosa del dólar, o sea, la apreciación del peso frente al dólar, en un ambiente donde lo que se visualiza es inflación, incluso unos factores como la guerra Ucrania y Rusia. ¿No se supone que debía de comportarse de otra forma todo esto? Bueno, a mí me parece que la apreciación monetaria obedece a dos razones. Una inducción hacia una apreciación del peso dominicano, porque es un activo que tenía que presentar las autoridades como ganancia de que este handicap que ha tenido el PRM ante PRD, uno de sus principales handicaps era el tema de las depreciaciones monetarias. Y entonces, en aras de quitar ese FUCU de encima, se propició en forma inducida una apreciación de la moneda dominicana. Así que no fue por mercado. No es por mercado, porque estamos hablando de que la actividad de importación sigue incluso mayor, porque por el tema de la importación de petróleo se necesitan más dólares de lo que se tenía presupuestado, porque el petróleo está por encima del $100 el barril del WTI, cuando en el presupuesto creo que se programó en torno a algo más del $60 por barril, creo que $68. Entonces, la segunda razón es que las reservas internacionales netas han tenido un aumento importante. Hoy día superan los 14.000 millones de dólares, creo que llega a 14.500 millones de dólares, y eso naturalmente da un soporte importante a los meses de importación que tiene que cubrir la reserva, que un mínimo debe ser de 3 meses, y yo creo que ahora se sitúa en casi 5 meses. Esa holgura le permite lograr niveles de confianza y la colaboración de los agentes económicos, especialmente los cambiarios, que han sido complacientes en el manejo de la actividad del mercado cambiario, y por eso la moneda se ha apreciado en eso. Pero esa apreciación no es duradera. Llegará no es sostenible. No es sostenible porque, en primer lugar, porque termina perjudicando al sector exportador y beneficia al sector importador. Y además, en ese beneficio del sector importador, afecta a la producción local. Y el turismo termina siendo más costoso para... este país resulta caro ahora. Resulta caro para los países que son emisores de turismo. Y como el sector turismo es un sector clave, incluso ha sido fundamental en la recuperación económica que ha comenzado en la República Dominicana, yo creo que no es sostenible que el peso dominicano se haya inducido a una apreciación. No estoy favoreciendo aquí, no estoy promoviendo aquí una depreciación más allá de lo que un programa monetario puede establecer, para que no se vaya a malinterpretar, sino que es contraproducente que en el programa monetario se había calculado una depreciación monetaria y que resulte lo contrario, en cuanto a que en vez de que se produzca esa depreciación, se ha ocasionado una apreciación monetaria. ¿Tú sabes quiénes tienen una dificultad ahora en este momento? Los constructores de edificaciones. Porque ellos nominaban en dólares las unidades y eso los favorecía porque podían vencer la inflación. Pero ¿qué pasa? Que al apreciarse el peso y se han disparado los precios de varilla, de cemento, los insumos, están en una situación... Sí, definitivamente, y eso lo propio le aconteció no solamente al sector de la construcción, sino también a los cotizantes de la seguridad social. De ahí la pérdida que hubo en cuanto al retorno de sus inversiones. Por eso le decía, no es sostenible en una economía abierta como la de la República Dominicana, en la que muchos sectores que dinamizan, motorizan la economía, son sectores que provienen de las exportaciones, del turismo,
y eso no resultaría más caro entonces exportar y resultaría más caro. El dominicano que recibe una remesa está recibiendo menos pesos. Así es también los ciudadanos que recibieron esos 10 mil millones de dólares que ingresaron en el 2021 y que no van a ingresar en el año 2022, al menos en ese monto, eso uno puede darlo por seguro, porque la expansión monetaria norteamericana ya no será igual en el 2022 que en el 2021, y obviamente los dominicanos ausentes que han en forma generosa enviado sus remesas no lo harán en los mismos montos que lo hizo en el 2021. Hay un tema que aparentemente no es económico, pero afecta a la economía vamos a decir, doméstica, y es la resolución, que inclusive dice que choca, porque él pasa por encima de la ley, al Código de Trabajo, la resolución, que va a establecer un horario de 8 horas, que eso está muy bien, pero que va a establecer el preaviso, que va a establecer un salario mínimo a las trabajadoras domésticas. ¿Cuál es tu opinión, Joven? Bueno, mira, al margen de la discusión legal de que si debe ir al Congreso, de si contraviene el Código Laboral, y si se ha hecho esta propuesta de resolución, porque todavía es una propuesta, conforme a un convenio internacional que se hizo con la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que se apela y lo dice el proyecto de resolución, al margen de ese componente legal, yo creo que el proyecto de resolución tiene una dificultad mayor, y es que concibe al hogar como una unidad económica. Y los hogares no son unidades... O como una empresa. Eso mismo, eso es lo que quiere decir una unidad económica. Entonces, al final... El hogar no es una empresa, no es una unidad económica, es decir, no tiene un flujo de ingresos, no vende servicios, no vende bienes, tampoco incurre en costos comprando cosas. Entonces, ese tratamiento que implícitamente tiene la resolución, porque digo implícitamente porque la resolución manda a los actores a incorporar la seguridad social de los trabajadores, lo cual yo lo veo correcto desde el punto de vista de darle visibilidad, de darle formalidad a un sector que ha sido golpeado de alguna forma, las trabajadoras domésticas, básicamente femeninas, en su gran mayoría. Yo creo que de alguna manera se debe rescatar los derechos que le asisten a ellas y a todos los trabajadores domésticos ahora. El tema de darle un tratamiento de unidad económica al hogar dominicano tiene el inconveniente de que como los hogares no son empresas, no puede darse el mismo tratamiento que una empresa. Porque ¿qué resulta? Obligar a que o inducir a que ese contrato de trabajo en la relación laboral se tenga que incluir el tema de la seguridad social, aumenta el costo de contratación de esa mano de obra. Porque la seguridad social tiene 3 componentes: el seguro de vejez, el seguro de salud y el seguro de riesgo laboral. ¿Quién va a pagar esos costos? Bueno, la ley de seguridad social dice que en un porcentaje, en el caso de vejez, en algo más de un 7% el empleador y 2 tantos puntos por ciento el empleado. Pero ese 7 puntos tanto por ciento lo estaría pagando el jefe del hogar, es decir, la ama de casa o el jefe de familia en una casa. Entonces, pero igual también con el seguro de salud, igual también con el de riesgo laboral. Entonces, yo lo que planteo en esta opinión que estoy ofreciendo sobre el tema del contrato de las trabajadoras domésticas es que en la modalidad que tiene de financiar estos seguros, se haga uso de uno que todavía no ha entrado en vigencia, que es el subsidiado contributivo o el contributivo subsidiado. De tal forma que, porque hay 3, ¿no? El subsidiado, el contributivo, que son los que están vigentes hoy día, y el subsidiado contributivo, que en este caso debe hacerse, y habría que hacer una modificación de ley, para que el gobierno pueda costear la parte que el empleador en una unidad económica, en una empresa, puede hacer. Porque en algún momento se dijo que se iban a afiliar a SENASA. Pero aún afiliándose a SENASA, ¿quién va a financiar el costo de esos seguros? Yo planteo que debe hacerlo el gobierno, porque la familia dominicana, los hogares dominicanos no están en capacidad económica. Yo he calculado que en un caso típico de un salario promedio hipotético, enfatizo, hipotético, de 10,000 pesos,
mensual, el costo adicional que incurriría un jefe de familia sería de alrededor de 1.600 pesos mensuales, adicional al salario. Entonces se le incorpora un costo mayor a este servicio y agrava todo el proceso inflacionario que vive la República Dominicana en términos de la familia dominicana. Yo creo que el trabajador dominicano del hogar dominicano necesita ser formalizado, necesita ser dotado de seguridad social, pero esta debe hacerse bajo el amparo del Estado, al menos en el nivel de desarrollo en el que se encuentra la República Dominicana. Y otro aspecto, Patricia y Ramón, un tema de gradualidad. La resolución de aprobarse no debe entrar, y no lo dice la resolución, y la resolución debería decirlo, que debe tener una entrada en vigencia de gradualidad, así como la Ley de Seguridad Social, que estableció que la implementación iba a ser gradual. Por eso el componente del régimen contributivo subsidiado no ha entrado en vigencia, por el tema de la gradualidad. Entonces, ahora en esta propuesta de resolución, la gradualidad debe presentarse, porque ¿qué resulta? El hogar, como no es una unidad económica, como no es una empresa, no tiene la logística, no tiene la estructura para poder cotizar en la seguridad social, para poder registrar un contrato, no existe un contrato tipo, aunque el Ministerio de Trabajo está en esta propuesta estableciendo los requisitos generales, pero debe haber un contrato tipo. Debe facilitarse todo este pago, todas estas contribuciones a través de un sistema especial, automatizado, digitalizado. En sí hay una logística en el hogar. Y la parte del salario mínimo, porque aquí hay como 20 salarios mínimos. Si hay un salario mínimo para la construcción, para la zona franca, para el turismo, y un salario mínimo que es el de 22,000 pesos, que vamos a decir el general. Pero ¿cómo se aplicaría esto cuando tú tienes hogares de diferentes ingresos? Ese es otro componente que la resolución... Sí, ¿cómo se podría establecer un salario mínimo? Yo creo que este es otro componente que la resolución está poniendo en manos del Comité Nacional de Salario en forma extralimitada. Es decir, le está incorporando atribuciones que no le son de su competencia, porque el Comité Nacional de Salario es un comité tripartito, sí, en donde están los trabajadores, está el sector empleador, que son los empresarios, y está el sector oficial. Pero ¿qué resulta? Los hogares dominicanos no forman parte del sector empresarial. Exacto. Entonces no se sienten representados en ese Comité Nacional de Salario. Y por eso yo digo que este Comité Nacional de Salario, conforme dice la resolución, no podría tener la competencia de dictar el salario mínimo al que usted hace referencia, que está llamado a colocar para la relación laboral en los trabajadores domésticos. De manera que llamo la atención hacia el hecho de que se debe buscar otra vía para que el salario que se vaya a establecer en el sector, el salario mínimo, no sea de competencia del Comité Nacional de Salario, porque no representa a los dueños de hogares dominicanos, sino que representa a los empresarios, a los trabajadores formalizados que están en centrales de trabajadores y el sector público. Pero los hogares dominicanos no están representados en ese Comité Nacional de Salario. Pero además en el comité, por ejemplo, un hogar que su ingreso sea 40,000 pesos, no puede pagar el mismo salario de un hogar que tenga ingresos de 100,000 o de 200,000 pesos. Definitivamente, por eso hablaba de que el Comité Nacional de Salario se le estaría extralimitando, porque esa viabilidad a la que usted se refiere en los hogares dominicanos, esas particularidades que tendrán N cantidad, inmensa, miles de hogares dominicanos, es compleja. Entonces, en su complejidad, no es como las empresas. Aquí hay más hogares que empresas. Sí. Además tú tienes servicios que te trabajan 5 días a la semana. Hay muchos hogares que no pueden, que lo que tienen es un servicio que va 2 días. Así es. Para limpiar y preparar la comida. Entonces, es complejo. Sí, definitivamente que es una madeja laboral, de relación laboral, que tiene que tener un tratamiento especializado, particular. Y yo creo que por eso hablaba de la gradualidad. Aún se tome una decisión positiva en torno a favorecer a las trabajadoras domésticas, lo cual favorezco, debe hacerse con la gradualidad necesaria y con la participación de quienes pueden opinar sobre el tema.
para robustecer una resolución que al final no sea una dificultad mayor, que le traiga complicaciones, porque reitero, o que provoque desempleo, que hay hogares que digan, no, yo no puedo tener servicio. es una alta posibilidad. Es una alta posibilidad porque es que, por eso hablaba del nivel de desarrollo de la sociedad dominicana. El nivel de desarrollo de la sociedad dominicana caracteriza de que la mayor cantidad de mano de obra que labora en los hogares dominicanos provienen de zonas rurales apartadas de toda la periferia de la República, de la capital de la República. Pero muy apartada, entonces no hay forma de ir y venir todos los días, como sucede en otras sociedades, donde sí está regularizado esta relación, como pretende hacerlo aquí en el país, pero obviando ese tema de del nivel de desarrollo, del estadio de desarrollo en el que se encuentra el país, que todavía no se corresponde con el de otras naciones, incluyendo el de Chile, que es un patrón que ha querido tomar el Ministerio de Trabajo. Con Ivanhoe siempre nos vamos con economía y nunca hablamos de política. Yo quiero hablar de política de la fuerza del pueblo, porque vemos que siguen las juramentaciones, adquirieron a un buen activo a Rafael Paz, pero me llama la atención que veo en los últimos días que connotados comunicadores, periodistas, están atacando al doctor Leonel Fernández. Bueno, porque ¿qué están viendo ellos que quizá uno no ve? ¿Ellos han visto alguna encuesta? ¿Qué está pasando? Ellos están reaccionando a una realidad. Y la realidad es que la Fuerza del Pueblo, como marca, ha pasado a ser la principal fuerza de oposición de la República Dominicana. Y como liderazgo, Leonel Fernández ha vuelto a situarse como la principal opción de la oposición dominicana. Y eso lo sabe el gobierno y lo saben también los distintos partidos de la oposición. De ahí que ya comenzó una ola a favor de la Fuerza del Pueblo, a favor de Leonel Fernández, que comenzó su crecimiento y no se va a detener hasta más allá del 2024, cuando entre ya en forma competitiva, con toda la posibilidad de ganar las elecciones, porque el escenario político del 2024 no será el mismo escenario del 2020, especialmente para el partido que salió ganancioso en el 2020, que resultó victorioso por una coyuntura muy particular que, a decir de muchos, lo favoreció mucho la sociedad civil, que dice que le aportó 1.500.000 votos y que el PRM solo aportó 500.000 de votos. Entonces, eso significa que esa reacción que están teniendo algunos partidos de la oposición y del propio gobierno contra Leonel Fernández y contra la Fuerza del Pueblo es porque están viendo ya a un partido que se ha estructurado a nivel nacional y que estas juramentaciones van a continuar. No es solamente con el tema de Rafael Paz, que es un gran activo que se suma a los que ya teníamos y tenemos en la Fuerza del Pueblo, sino otros y el diputado Castillo, que también más recientemente, junto con otros regidores, se han sumado a la Fuerza del Pueblo, sino también nuevas juramentaciones que después de Semana Santa se van a dar a conocer a la República Dominicana. Ivanhoe, muchísimas gracias. Excelente. Por fin pudimos sacar unos minutos para hablar de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Muy amable. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.